Bien, ¿qué propiedades tienen las proteínas? Muy importantes y además imprescindibles para su funcionamiento. La primera, la solubilidad. Generalmente, la solubilidad de las proteínas, que sean solubles o no, depende de su estructura. Las que son fibrilares, que forman fibrillas, suelen ser insolubles en agua. Sin embargo, las que son globulares, tipo estructura terciaria pelotita, esas suelen ser solubles. ¿Por qué? Pues, ¿qué pasa? Que en las globulares, esa pelotita se forma porque suelen ser abundantes esas proteínas en aminoácidos polares. Por tanto, el agua les mola esos aminoácidos, se une fácilmente con ellas y suelen formar una capa de, o sea, como que rodea, el agua rodea la proteína, ¿vale? Una capa de moléculas de agua, que se llama capa de solvatación. Y las separa las moléculas de proteína de unas de otras, ¿vale? Las va aislando, una pelotita de otra pelotita de otra pelotita. ¿Y qué pasa? Que a ver, la disolución que se hace, esto creo que me parece que en algún momento lo habéis visto, no es una disolución verdadera, se llama dispersión coloidal, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí el soluto, la proteína, es muy grande, es enorme. Y cuando el soluto tiene un tamaño molecular tan grande, no se forman disoluciones, se forman dispersiones coloidales. Porque además es que se puede ver a simple vista. No precipita, no se va al fondo, pero tú ves la disolución proteica y la ves opalescente, no la ves transparente de todo, ¿vale? Vale, sin embargo, pues eso, las que son proteínas fibrilares, esas no se disuelven nada, esas precipitan. No, el agua no es capaz de separarlas, ¿vale? Desnaturalización. La función biológica de las proteínas depende de su estructura en 3D. Y eso se llama su conformación nativa. Si está intacta, la proteína funciona. Pero cuando esa conformación nativa se destruye, se pierde la estructura tridimensional, eso se llama desnaturalización, se pierde estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, solamente conserva la estructura primaria, entonces la proteína deja de funcionar, ¿vale? ¿Y por qué se pierde esa estructura en 3D? Pues porque se rompen enlaces que mantienen las estructuras, la hélice alfa, la lámina beta, las estructuras terciarias, ¿vale? Se rompen los enlaces. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las causas de esas roturas de enlaces? Pues generalmente el calor, cambios de presión, cambios de pH, cambios en la concentración salina, ¿vale? Por ejemplo, el huevo, la clara del huevo, es rica en proteínas, en albúmina, un tipo de proteína globular, ¿vale? Pues cuando se calienta la clara, la albúmina se desnaturaliza, pierde su estructura terciaria, secundaria y queda solo con la estructura primaria y por eso se vuelve blanca. Sin embargo, la albúmina, al natural, su estructura nativa o conformación nativa, es esa gelatina, es esa babilla transparente, ¿vale? Bueno, pues la desnaturalización a veces es reversible, pero no suele ocurrir. Es decir, a veces si el agente desnaturalizante no actuó durante mucho tiempo y sus acciones no fueron demasiado bruscas, igual la proteína puede volver a recuperarse y a estar como estaba antes, pero normalmente una vez que se desnaturaliza, a tomar por saco. Ya la proteína ya no vuelve a tener la estructura que debería tener y ya no funciona, ¿vale? Solo mantiene la cadena de aminoácidos unidos, nada más. Otra característica importantísima, la especificidad. Las proteínas son moléculas muy específicas, ya lo dijimos al principio del tema, cada especie tiene sus propias proteínas, incluso entre individuos de la misma especie hay proteínas que solamente las posee ese individuo, las del otro individuo son distintas, ¿vale? Y solo los gemelos idénticos, cuyo ADN es el mismo, van a tener sus proteínas toditas iguales. Bien, funciones de las proteínas. Como son las moléculas más abundantes, las orgánicas más abundantes de la célula, pues funcionan, hacen de todo, ¿vale? Primera función, estructural, forman estructuras celulares. Las membranas, los ribosomas, estructuras de la piel, el pelo, las plumas, las uñas, estas tres cositas están hechas de una proteína que se llama queratina, ¿vale? O sea, función estructural, una cuanta. Forman la estructura del hueso, la osteína, por ejemplo, el colágeno, de los tendones, de todo.
Reserva de aminoácidos. Las proteínas que hacen esta función sirven para almacenar aminoácidos que permitan fabricar otras proteínas. Sintetizar es lo mismo que fabricar. Ojito porque esta palabra se va a usar mucho en biología este año. Bien, las proteínas almacenan, son pues eso, almacenes de aminoácidos para fabricar otras proteínas. Y abundan en semillas, en huevos de animales, la ovoalbúmina, que es la que os dije antes, que cuando se fríe el huevo pasa de transparente a blanca, ¿vale? La albúmina del huevo. Y en el suero de la sangre también hay albúmina en el suero. Bueno. Función fisiológica. Pues hay muchísimas proteínas que intervienen en mogollón de tareas que permiten mantener la vida, bueno, las que realizan el movimiento, transporte de moléculas, mantenimiento del pH, hormonales, funciones hormonales, muchísimas hormonas son proteínas, bueno. Regulación genética, las que se encargan de activar e inactivar el funcionamiento del ADN, que son factores, ¿vale? Son factores de replicación, transcripción, etcétera, etcétera, pues son proteínas, casi todas, ¿vale? Por no decir todas. Es decir, que regulan la expresión del ADN, ¿vale? La expresión genética. Catalizadora. Las enzimas, que es un tipo de proteínas, son biocatalizadores. ¿Qué quiere decir eso? Que favorecen reacciones químicas, ¿vale? Gracias a ellas pueden ocurrir todas las reacciones del metabolismo. El metabolismo son millones y millones y millones de reacciones químicas que hacen las células, ¿vale? Y cada reacción necesita un biocatalizador para que ocurra, que es una enzima. O sea que será por enzimas. Hay millones también. Esto lo veremos en el tema de enzimas, de metabolismo. Y otra función, inmunitaria. Nos defienden contra las infecciones. Participa en la respuesta inmune, participan mogollón de proteínas. Por ejemplo, los anticuerpos, ¿vale? Por mencionar unas, porque hay unas cuantas más. Bien, clasificación de las proteínas. Hay dos grandes grupos. Las holoproteínas, formadas solamente por aminoácidos, y las heteroproteínas, que tienen la parte proteica y la parte no proteica, que se llama grupo prostético, es decir, otra cosa que no es proteína, ¿vale? Bueno, pues las proteínas hay dos tipos, globulares y filamentosas o fibrilares, según la estructura. Recordad, las proteínas globulares tienen estructura terciaria en forma de globito, de esferita. Y las fibrilares, su estructura terciaria es en forma de fibrilla, alargada. Bueno, pues en las globulares tenemos las albúminas, las globulinas y las histonas. Las albúminas son reserva de aminoácidos, almacenes, también pueden transportar moléculas por la sangre, pero bueno. Ejemplos, en la leche, la lactoalbúmina, en el huevo, la ovoalbúmina, en el plasma, la seroalbúmina, ¿vale? Son como reservas de aminoácidos, almacenes, y algunas también transportan sustancias por la sangre. Las globulinas son muy grandes, ¿vale? Son las proteínas más grandes de todas. Son como globos. Tienen una masa molecular enorme. Su forma es muy esférica y hay muchos tipos. La hemoglobina, las inmunoglobulinas, ¿vale? Todo lo que acabe en globina o globulina es lo mismo. O sea, quiere decir que es un tipo de globulina. Las histonas, estas son más pequeñitas y son abundantes en aminoácidos básicos. Se encuentran asociadas al ADN formando el collar de perlas, la cromatina, ¿de acuerdo? Que básicamente forman un octámero, como una pelotita de 8 proteínas, y sobre ese se enrolla el ADN un par de vueltas para cortarlo un poco, para que quepa en el núcleo de la célula eucariota, ¿vale? Y luego tenemos las proteínas fibrilares. Las fibrilares, bueno, yo he hablado esto del octámero de histonas, no sé si sabéis exactamente a lo que me refiero, pero voy a poneros el dibujito aquí. A ver, espera, vamos a ver. Histonas, para que os suene un poco, porque esto se supone que en algún momento lo habréis visto en cuarto de la ESO, vete tú a saber dónde. Los niveles de empaquetamiento del ADN, bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Este me sirve. Por ejemplo, a ver si se ve lo bastante grande. Sí que se ve. Bueno, el ADN
que es una molécula en forma de doble hélice muy larga, es larguísima. Entonces hay que empaquetarlo muchísimas veces para que quepa dentro del núcleo. Entonces hay distintos niveles de empaquetamiento del ADN. La cromatina, menos condensada, que es la eucromatina, la abierta, consiste literalmente en que el ADN, aquí está el octámero de histonas, ¿vale? 4 histonas por arriba, 4 por abajo. Entonces el ADN se empaqueta, da 2 vueltas aquí y luego otras 2 vueltas en este, y por eso se llama collar de perlas a esto, porque parece literalmente un collar de perlas, ¿vale? Y luego esto se sigue empaquetando más. Bueno, esto se verá hasta que forma finalmente el cromosoma, ¿vale? Esto se verá luego en el ADN, los niveles de empaquetamiento. Era para que sepáis dónde están las histonas, ¿vale? Para que os sonaran. Bien. Otras proteínas, las fibrilares, sí, en forma de fibrilla. Su función principal es dar estructura, ¿vale? Estructural, son resistentes en general, porque las fibras suelen ser resistentes. Tenemos la queratina, que es una proteína fibrilar que se encuentra en la epidermis de la piel, le da resistencia y evita que se deshidrate, ¿vale? Y forma el pelo, las uñas, las escamas, los cuernos, las pezuñas, todo eso es queratina pura, ¿vale? De hecho, gracias a esa capa de queratina que tenemos encima de la piel, la diferencia entre la piel que tenemos, por ejemplo, en la mano a la piel que tenemos por dentro de la boca, que es una mucosa, es que la de la boca no tiene queratina, por eso es bastante más frágil, ¿vale? Se hace una herida bastante más fácil ahí que en la piel de la mano o en cualquier otra piel. El colágeno es una proteína muy resistente a los esfuerzos mecánicos. Recordad que formaba esa triple hélice tan característica, ahí está, una hélice, 3 cadenas estiradas y trenzadas entre ellas, por eso es muy resistente, ¿vale? Por tanto, va a abundar en tejidos que necesiten resistencia, en el hueso, en el tejido conjuntivo, en el cartílago y en los tendones, ¿vale? Su resistencia se debe a que se enrolla en una triple hélice, ya lo hemos dicho, lo que se trenza es muy resistente. La elastina, su propio nombre lo dice, es como un muelle, ¿vale? Muy elástica, recupera la forma con facilidad y por eso la vas a encontrar en órganos que tengan que estirarse y encogerse, ¿vale? Con deformación en los pulmones, las paredes de las arterias que son muy elásticas, en la dermis de la piel, ¿vale? Y la miosina es una proteína que junto con otra, también fibrilar, la actina, son las que realizan la contracción y relajación de las células musculares. No sé si os acordaréis, porque esto es del año pasado, en el tema de tejidos, que era ese tema maravilloso que llegasteis a querer tanto, ¿vale? Cuando vimos las células musculares, la estructura, que había músculo estriado, liso y el cardíaco, y había algo parecido a esto en los apuntes, creo recordar, la fibra muscular, y os había dicho que tenía estrías porque las proteínas musculares estaban muy bien organizaditas en el músculo liso y están organizadas formando lo que se llama, a ver, no lo encuentro, lo que se llama la línea, a ver, ¿dónde está? El sarcómero, aquí. A ver si os acordáis de esto. ¿Os acordáis que podía estar encogido y estirado y que de hecho se mueven? ¿Vale? Bueno, pues esas líneas son actina y miosina, las proteínas de la contracción, que como están también colocaditas formaban las estrías en el músculo estriado, en el esquelético y en el del corazón también, ¿vale? Espérate, vamos a buscar aquí sarcómero. Porque esto estaba en los apuntes el año pasado, en biología. Vamos a ver, mirad, ¿vale? El sarcómero se puede estirar y se puede acortar y meterse estos en medio de estos, ¿vale? Y eso es contracción, relajación, contracción, relajación. Y eso lo hace la actina y la miosina. La actina es esta y la miosina es esta. Las dos son proteínas fibrilares, ¿vale? Imprescindibles para que los músculos funcionen. Bueno, pues ahí tenéis la miosina. Aparece, la actina no la he puesto, pero bueno, también aparecería aquí. Bien,
¿Me da tiempo a acabar esto? Uf, no, vamos a hacerlo en otro vídeo, porque si no, ya este es bastante largo, me queda poquito.